Nosotros somos AFI Joven, el brazo juvenil de la asociación La Familia Importa. Desde Guatemala, velamos por la protección de la vida, la familia y la libertad religiosa. Contamos con un curso de formación continua para jóvenes de todas las edades, impartido por profesionales en cada tema. En estos espacios, los jóvenes se preparan para enfrentar los problemas del mundo actual y alcanzan incidencia pública y activismo juvenil. Realizamos webinars nacionales e internacionales, en los que hemos alcanzado a público de España, Argentina, República Dominicana, México, Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala. La amistad es importante. Por eso realizamos convivencias para que todos nuestros integrantes conozcan más jóvenes con sus mismos intereses. También realizamos voluntariados en el interior de la República de Guatemala y en la ciudad capital para ayudar a los más necesitados. Somos AFI Joven, somos la juventud provida. Muy buenas tardes a todos, buenas noches a quienes ya apliquen, dependiendo en qué país estén. Mi nombre es Isabela Hernández, soy parte de la coordinación de AFI Joven, como acaban de ver, el brazo juvenil de la Asociación Familia Importa. A propósito de Guatemala, el día siguiente que se legalizara el aborto en Argentina, yo leía muchos comentarios de compatriotas que decían lo siguiente: no, aquí esto nunca va a pasar porque la idiosincrasia de la sociedad es sumamente conservadora, religiosa, así que tranquilos. Y no, pensaba yo, no tenemos que relajarnos. Me darán la razón en que independientemente de en qué país estén, el progresismo está ganando terreno. Así que ahora más que nunca es que tenemos que actuar. Y en consecuencia de este llamado a la acción, es que tenemos actividades como la de hoy, donde tenemos la bendición de tener a una súper invitada, que no necesita presentación, pero que por supuesto la vamos a presentar. Guadalupe Batallán, Lupe, tiene 22 años, es argentina, es activista pro vida y estudiante de Derecho. Es miembro de Frente Joven y de la Fundación Libre. Y como bien sabrán, es autora del libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Y para mí, Isabela Hernández, Lupe también es la personificación de la acá no se rinde nadie. Así que Lupe, ya me emocioné, de todo corazón, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Y antes de dejarte el micrófono, Andy Ábalos, miembro de AFI Joven, tiene también algo que decirle al público. Gracias, Isabela. Lupe, un gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos con los jóvenes de Guatemala y otros países de Latinoamérica. Unas instrucciones para este webinar. El micrófono va a estar cerrado para que Lupe tenga la oportunidad de poder desempeñar su charla sin interrupciones. El momento de las preguntas será al finalizar la charla de Lupe. El hashtag que estaremos utilizando es Lupe Batallán GT. El Twitter de ella es @lupenciab y también les tenemos una sorpresa. Se estará rifando un libro digital de Lupe a la persona que salga ganadora, la verdad. Entonces, mientras más tuiteen, más oportunidades van a tener de ganarse el libro. Entonces, le deseo lo mejor de las suertes y Lupe, sin mayor preámbulo, gracias por tenerte acá. Bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Ando con un mal internet, así que si se me llega a cortar un poquito me avisan y entonces repito. Y bueno, qué loco lo de sortear un libro digital, es rarísimo. Debo admitir que me llamó un montón la atención. Eh, Me pone muy contenta, bueno, arrancamos con lo que es la charla, me pone muy contenta poder hablar hoy con ustedes, como ya les comentaba a los chicos que organizaron todo antes, porque vengo estudiando el tema del aborto en Latinoamérica en los últimos meses, con más profundidad en las últimas semanas. Además, justo me agarran en medio de escribir un libro puntualmente sobre aborto en Latinoamérica, entonces estoy de estudiar las legislaciones de cada país, con la situación de la mortalidad materna, de las estimaciones por aborto,
y creo que me agarran en el mejor momento de todos, incluso más que para debatir de aborto con Gloria Álvarez, ahora con respecto a cómo está la situación en Guatemala, pero además con un comparativo de cómo está alrededor. Tal vez no es el mejor día para hablar o para hablarles de la importancia de la militancia pro vida, porque, por ejemplo, hoy se promulgó ya hace un rato, la ley del aborto lo hizo el presidente y va a entrar en vigencia, entra en vigencia a partir de hoy, ¿no? Entonces, a partir de hoy ya se pueden realizar abortos legales en mi país, que tal vez es un poco como un golpe, pero también está bueno como para venir a prevenir y que esto no llegue a Guatemala. En algún momento la Argentina también fue un lugar conservador con una mayoría religiosa importante donde el aborto estaba mal visto. Pero tuvimos como, digamos, la desgracia y un poco no sé, la inexperiencia, la ignorancia, y nos terminamos quedando dormidos, al punto de que dejamos avanzar una serie de iniciativas que dieron por resultado la legalización al día de hoy. Empezó por poquito, de hecho, por ejemplo, hay un estudio que está buenísimo en México, cuando México todavía tenía aborto ilegal. Está bien que en México depende de lo que son los estados, pero que va mostrando cómo a lo largo de los para el aborto, hasta llegar al punto en el cual en 2007 Ciudad de México consigue tener aborto completamente legal hasta las 12 semanas. Y ahora creo que a partir de 2019-2020 se le sumó otro estado más, Oaxaca. Entonces, está bueno ver cómo, a pesar de que uno considera que está todo bien, hay muchísimo para trabajar. Y estar en una situación favorable con respecto a la legislación que protege la vida y que restringe el aborto, no quiere decir que sea una situación que se va a mantener todo el tiempo, digamos, estacionaria, ¿no? Y que no existe la posibilidad de que el progresismo y los movimientos abortistas, de la mano muchas veces del feminismo, de los colectivos LGBT y demás, penetren en la sociedad al punto de que sea la misma gente o los mismos jóvenes los que terminen exigiendo esto. Quiero hacer igual una salvedad, porque también creo que me parece que está bueno verlo. En todas las encuestas que se hicieron durante el 2020 y algunas del 2019, se marcó que cerca de un 70% de la sociedad argentina está en contra de la legalización del aborto. Los únicos lugares donde el aborto tiene mayor aceptación son en Ciudad de Buenos Aires y tal vez en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en la ciudad de Rosario, y tal vez un poquito más, pero no mucho, en la ciudad de Córdoba. La Argentina es un país muy grande, pero que concentra su población mayoritariamente en Ciudad de Buenos Aires. Y después en el interior, en las 20 y pico de provincias que son, la realidad es, no recuerdo, son 24, pero no quiero mandar fruta y después quedar mal, por no saber exactamente la cantidad de provincias. Pero, digamos, la cultura argentina está, el ciudadano argentino está mayoritariamente en contra de la legalización del aborto. Y no solamente tenemos un 70% de la población en contra, sino que el porcentaje era mayor de aquellos que se oponían a que el aborto se tratara en un contexto de cuarentena, con un 60% de pobreza infantil, con 4 millones de puestos de trabajo perdidos durante estos, creo que fueron durante los primeros 6 meses de cuarentena. Nosotros ya llevamos casi 10. Y entonces, la verdad es que está bueno ver que incluso aunque la Argentina, digamos, en los datos reales, en la sensación, en lo que veíamos en la realidad, no es pro aborto. Aún así se pudo sacar una ley de legalización, digamos, yo no sé qué es lo que les habrá llegado de Argentina a Guatemala, pero la realidad es que el movimiento, por ejemplo, el movimiento Pro Vida fue el único que salió a la calle durante la cuarentena, a pesar de que había fuerte legislación entre comillas, los decretos, para que la gente no saliera, que se detuvo a mucha gente por salir, que se iniciaron muchas causas penales por salir en cuarentena. Entonces, la realidad es que si bien teníamos toda esta situación, el movimiento Pro Vida salió, estuvo presente en redes sociales, digamos, estuvo no solamente presente en lo que era el reclamo en contra de la legalización del aborto, sino que también estuvo presente con aquellas personas que la pasaron peor durante esta cuarentena. Y a pesar de todo eso, el aborto se pudo legalizar. ¿Por qué? Y porque hubo un montón de operetas políticas, porque se presionaron a legisladores,
porque se compraron muchísimos votos. Entonces, la realidad es que no es un juego limpio, y uno a veces mira y dice, bueno, acá esto, ¿cómo se va a tratar esto en mi país? Si en mi país esto no tiene cabida. Yo en el 2017 pensaba que el aborto no tenía cabida en la Argentina, mucho antes de que empezara el tema en el 2018. Y en el 2014, cuando había resurgido el reclamo de forma importante, también pensaba que no tenía cabida. Pero la realidad es que no hay que confiarse. Y en ese no hay que confiarse, creo que hay una serie de cosas que está bueno valorar. Por un lado, en lo que son, yo tengo el estudio hecho para 15 países de Latinoamérica, entre los cuales excluimos Cuba, Puerto Rico y Uruguay, que no me interesó investigarlos porque el aborto ya es legal, y Brasil, porque bueno, tiene una barrera idiomática muy grande, con lo cual la realidad es que la posibilidad de que me encuentre hablando con brasileros y pasarles información que les sirva me pareció que no era tan grande. Solamente si tomamos, digamos, el resto, ¿no? Los otros 15 países que quedan, que conforman Latinoamérica, encontramos que, por ejemplo, la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo, invirtió 127 millones de dólares en 8 años nada más. A partir de 2016, la IPPF deja de ellos tienen la obligación, por la legislación norteamericana, de decir a dónde destinan sus fondos, por una cuestión de transparencia. 2017, 2018, 2019 y 2020 no informó a qué organismos puntuales, en qué países está destinando el dinero. Pero solamente de 2008, que es el registro más viejo que tenemos en la web, hasta 2016 encontramos 127 millones de dólares. Para que se den una idea, en Argentina, donde el reclamo fue muy fuerte, donde, digamos, empezó todo, donde claramente nos dedicamos a exportar, por así decir, el reclamo pro aborto, solamente se invirtieron 5 millones de dólares. Y el resto de los 127 están distribuidos en Latinoamérica, en el resto de los 15 países. Dentro de todos los países, Argentina fue el país donde menos dinero se invirtió. Así que imagínense, si nosotros estábamos jugados, el resto del dinero se está destinando a implantar progresivamente el reclamo del aborto en sus países. Con lo cual, de vuelta está esto de no confiarse. Busqué los datos particularmente de Guatemala, y algo que me pareció muy interesante es la IPPF destinó sus fondos a 3 lugares en Guatemala. Asociación Pro Bienestar de la Familia, que tiene 6 millones, casi 200 mil dólares. Centro de Investigaciones Epidemiológicas de Salud Sexual y Reproductiva, con unos casi 150 mil dólares. Y Wings, en un año, le puso 7.600 dólares. Pero además, la Asociación Pro Bienestar de la Familia, 14 millones y medio en Guatemala. Piensen que en la Argentina solamente había 5 millones, con lo cual el trabajo que se está invirtiendo es importante, es grande, es el único país que figura en los reportes financieros, Guatemala, que la IPPF tenga un fideicomiso con esa plata. Digamos, el resto son solamente donaciones. Estamos hablando del único país del mundo. Con lo cual, la situación es problemática. Yo no los voy a poner en situación de alerta, ¡ay, rápido! Ya se está por tratar, pero la realidad es que hay que seguir trabajando para que estas cosas no ocurran. Y acá me gustaría mencionar algo que no es tan propio del país, pero considero que es un tema importante que nos tiene que importar a todos los latinoamericanos, que es una gran lucha que tenemos que dar como latinoamericanos en los próximos meses, y porque además muestra cómo a veces, también en países donde parece que está todo bien, la realidad es muy, no te digo muy distinta, pero sí puede llegar a tornarse preocupante. En El Salvador, no sé si tal vez conocen, existe una causa, una campaña que se inició sobre todo en 2000, tuvo muchísima fuerza en el 2019, que se llama Las 17 más. Las 17 más son 17 causas de mujeres que son condenadas en El Salvador por homicidio agravado por el vínculo, es decir, infanticidios, asesinatos de bebés recién nacidos, internacionalmente y nacionalmente se las quiere hacer pasar por aborto. El relato mediático es que estas mujeres no cometieron infanticidios, sino que tuvieron abortos espontáneos, ni siquiera inducidos, y entonces El Salvador las está penalizando por eso, con penas que van desde los 30 hasta los 50 años de prisión, porque es la pena que se destina al homicidio agravado por el vínculo. Ahora el relato dice, no, bueno, estas mujeres tuvieron abortos espontáneos de manera completamente involuntaria, y como en El Salvador son tan retrógrados y antiderechos, les pusieron penas de 30 años de prisión.
Esto es un ataque principal porque, bueno, al igual que Guatemala, El Salvador es uno de los países que tiene una de las mejores legislaciones de Latinoamérica con respecto al aborto, al punto de no permitir aborto bajo ninguna causal. Y ninguna causal quiere decir ni siquiera aborto no punible en caso de riesgo de vida de la madre. En realidad, a ver, sin caer en extremos, la legislación de El Salvador entiende que en caso de que una mujer, por ejemplo, peligre su vida y la única forma de salvarse que tenga sea un aborto, bueno, va a estar en el estado de necesidad disculpante, que es otro artículo, otra situación, y la mujer en ese caso podría llegar a tener un aborto cuando su vida peligra realmente, siempre y cuando no sea un intento de generar el aborto, sino, bueno, de que se salve la vida de la mujer, y en ese caso no ir a prisión. Pero después, lo que es causal violación y malformación fetal, para ellos no existe. Y al tener, digamos, en su legislación las cosas organizadas de esa manera, es muy difícil penetrar desde la vía legislativa para conseguir el aborto por causales, porque de hecho incluso la sociedad salvadoreña está muy en contra del aborto, en cualquier circunstancia. Digamos, tienen lo que sería la legislación maravillosa en ese sentido, ¿no? La perfecta en lo que es el aborto. Ahora, bien, se ha dado una militancia muy importante, mediática, a nivel internacional. Yo me acuerdo que en 2019 se hablaba del caso de las 17 más acá en Argentina. Y ¿cuál es el problema principal? Que si bien, bueno, uno podría decir, a mí que me importan las 17 más, es algo que queda en El Salvador, uno de esos casos se va a tratar en la Corte Interamericana en marzo, va a tener las primeras audiencias y para junio va a tener ya un fallo con respecto de la Corte. Con el mismo relato, que el aborto, que en El Salvador son tan retrógrados que penalizan a las mujeres hasta por abortos espontáneos. Y la condena que se busca para El Salvador es exigirle desde la Corte que despenalice al menos el aborto por causales, digamos, teniendo las mismas típicas 3 causales que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. Ahora, uno podría decir, bueno, esto lo afecta únicamente a El Salvador, a mí qué me importa, tengo problemas más importantes en la región. Pero la Corte tiene, digamos, un poder muy grande, no real, porque de hecho lo que es la vida, lo que es la legalidad la infringe completamente, pero para que se den una idea, cuando se debatió el aborto acá en la Argentina, desde 2018, 2019 y 2020, se citó muchísimo un caso que se llama Artavia Murillo, que nada tiene que ver con aborto, que tiene que ver con fertilización in vitro y que ni siquiera es un fallo que se haga para la Argentina, es un fallo que hace la Corte con Costa Rica. Eh, pero fue la fundamentación, digamos, recordemos, ni siquiera habló de aborto, fue la fundamentación del proyecto de ley, por ejemplo, y de todo lo que quería darse, no sé, un disfraz de legalidad con respecto a los derechos humanos para fundamentar la postura a favor de la legalización del aborto. Así que imagínense cuán terrible podría llegar a ser tener un fallo que hable específicamente de aborto. Sería la primera vez que la Corte Interamericana habla, tipo, falla, ¿no?, a favor de la legalización del aborto en el resto de los países. Si en Argentina se hizo un fallo de Costa Rica que ni siquiera hablaba de aborto, imagínense lo que va a ser, no solamente para El Salvador, un fallo que lo obliga a despenalizar el aborto, sino para el resto de la región. En los países donde el aborto no es legal, bueno, se va a exigir con muchísima más fuerza. En los países donde el aborto es legal, y bueno, lo que queda naturalmente es que se recrudezcan las condiciones en las que se va a dar, y probablemente se exijan abortos. Acá ahora vamos a tener hasta las 14 semanas, podría llegar a ser hasta las 20, como es en Canadá, o podría llegar a ser ilimitado, como es, no, perdón, hasta las 20 como es en India, o ilimitado como es en Canadá. Entonces, la realidad es que es un tema que nos tiene que preocupar. Esto además, tal vez, no sé, lo vieron, fue el motivo de disputa de hace un par de días con Residente, el cantante de Calle 13. Yo lo increpé por esto, pero la realidad es que cuando llegué a hablar personalmente con él, me di cuenta de que no sabía realmente qué había pasado con los casos de las 17. A pesar de que, bueno, él tiene una postura más favorable al aborto, pero a él no le habían dicho que eran homicidios. Y no le habían dicho, por ejemplo, que están subidos en la web las sentencias, los expedientes y las fotos con peritajes de los bebés asesinados, donde se los puede ver, por ejemplo, con cuchillazos, asfixiados, digamos, con el cordón umbilical todavía atado al cuello, con asfixiados con un cordón de un delantal de cocina. Entonces, la verdad es que queda claro que no eran abortos. Y creo que también eso está bueno remarcarlo, porque cuando uno tiene que salir a pelear por estas cosas,
tenemos distintas razones por las cuales la gente está a favor de la legalización del aborto, pero una de las razones más importantes es porque está completamente desinformada y porque piensa que el aborto no es lo que realmente es, pero además que esa misma gente cuando vos le decís, mira, están usando casos, homicidios agravados por el vínculo, y es esto, y mira acá tenés las fotos, y acá tenés las sentencias, y acá tenés los testimonios de lo que dijo la persona, y de cuántos testigos hubo, y de por qué, por ejemplo, en algunos casos se decidió absolverlas, eh, cambian, porque también entienden que el fin no justifica los medios. Y por qué si su causa es tan noble, entonces les tienen que mentir. Y entonces ahí empieza un poco este cuestionamiento interno de decir, eh, ¿por qué me están mintiendo? O si yo estaba tan convencida de esto y ahora veo que no es cierto, ¿por qué no puedo empezar a cuestionarme cosas que vienen detrás? Y en ese cuestionarse cosas que vienen detrás, bueno, también puede llegar a terminar la persona cuestionándose si está a favor realmente del aborto, si el aborto es lo que ellos pensaban. Entonces, eh, con esto quiero, por un lado, invitarlos a comprometerse en lo que va a ser el caso Manuela en la Corte Interamericana, que cuando empiece a haber noticias de eso, no miren para el costado, porque así como van a claramente enganchar a El Salvador, y bueno, va a ser uno de los argumentos principales para empezar a caerle a Guatemala, eh, y para caerlos a todos los de la región, pero por otro lado, creo que el caso de Guatemala, y además, bueno, también quiero demostrar el hecho de que es importantísimo que nos informemos para informar, ¿no? Porque hay mucha gente que está realmente equivocada. Y les quiero contar una anécdota acá que la verdad es que me encantó. Que fue el 29 de diciembre, como eran como las 8 de la noche, yo estaba en la Plaza del Congreso esperando, se votaba a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana se votaba finalmente si el aborto iba a ser ley o no, del 2020, ¿no? Donde había venido un montón de gente, después un montón de gente me empezó a pedir que le firmara el libro, que no sé qué, yo venía de un debate en medios de televisión, esos días que parece que no se terminan más y que decís tipo, ah, ya está, trágame tierra, o sea, cosas que estaría contenta de hacer otro día, hoy no tengo el ánimo. Y nada, en eso de firmar libros que uno siempre trata de poner la mejor cara, porque además decís, tipo, yo estoy cansadísimo, pero el otro no tiene la culpa de que yo esté cansadísimo, y que tal vez para él es un momento re especial y no se lo quiero arruinar, pero en ese trabajo mental de cansancio y tal vez un poco de derrota, porque ya sabes un poco lo que se viene, aparece un chico y me dice, Lupe, tipo, yo venía de él firmar libros y pensé, bueno, ¿qué querrá? Que le firme un papel, ¿no? Y me dice, Lupe, yo no necesito que me firmes nada, pero quiero contarte algo. El pibe tendría 25 años, y tenía un pañuelo celeste colgado en la muñeca. Y me dice, quiero contarte algo. Yo en el 2018 estaba del otro lado de la plaza. Acá les pongo en situación, en la Argentina, cuando se debatió el aborto las 2 veces, la plaza del Congreso se dividió en dos. De un lado quedamos los celestes y del otro lado quedaron los verdes. Tal vez vieron las fotos de los drones. Entonces, yo en el 2018 estaba del otro lado de la plaza. Pero este año, en un momento dije, bueno, cuando vi que vos habéis sacado el libro y todo eso, quiero cuestionar a los Provida y quiero tener argumentos para refutarles las cosas a los Provida, y como quiero refutarles las cosas a los Provida, quiero leer cuáles son los argumentos de los Provida y tener las cosas preparadas antes. Entonces así empecé a leer tu libro. Y después de leerlo, eh, nada, o sea, empecé a tener dudas sobre lo que pensaba. Y a partir de ahí como que empecé a informar. Y al final terminé cambiando mi postura en contra de la legalización del aborto, de a favor de la legalización del aborto, a una postura en contra. Y de esa manera, no, él tenía dos amigas más verdes, que era con las que había ido a la plaza en el 2018 a pedir la legalización del aborto. eh, Nada, él me dijo, yo no quería decir, tipo, caerles y de pronto empezar a decirles por qué tenían que cambiar su postura, pero les hice lo mismo que me había pasado a mí y les dije, ¿por qué no leen este libro y a ver si pueden buscar argumentos para refutar a las verdes? Y les empezó a pasar lo mismo, y hoy yo estoy acá con este pañuelo celeste y ellas están por este lado de la plaza también dando vueltas. Algo que, bueno, obviamente es como un mimo al alma, ¿no? Sobre todo cuando uno dice, ah, ya está, ya se acaba todo, y de pronto dice, che, para, todo el laburo que vengo haciendo viene surtiendo efecto, porque yo le pude cambiar la cabeza a una persona, y no te digo a una, a tres ya es un montón. Y porque a partir de esas construcciones reales es que uno va a terminar combatiendo el aborto o asegurando que su país no lo tenga.
Pero, volviendo al tema anterior, yo siempre soy así como que voy y vuelvo con los temas y después pronto me pierdo y les digo de qué les estaba hablando y no me acuerdo por qué llegué a este punto, pero bueno, ahora sí me acuerdo. Así que cualquier cosa, si soy un poco desorganizada, les pido disculpas. Es como que así hablo, así me sale. Em, el caso de El Salvador no solamente tiene el tema del caso Manuela que nos va a afectar a todos a la región, sino que esto, digamos, no tengo fuente para chequeárselos ahora, pero va a aparecer probablemente en algún tiempo. La realidad es que el gobierno de El Salvador, a pesar de tener un presidente que se dice pro vida, no se está defendiendo como corresponde. Porque como imaginarán, el tratamiento en la Corte Interamericana no empieza ahora, si bien la sentencia figura finalmente en junio, este caso se ingresó, digamos, fue admitido por la Corte en el 2015, si mal no recuerdo, o en el 2012, digamos ya hace años. Y el gobierno tuvo distintas instancias y tiene distintas instancias para apelar todo lo que se presenta desde el lado verde, el relato que se presenta desde el lado verde. Y no está apelando, digamos, está dando por válido todo lo que las verdes están dando por cierto. Y además no solamente no está apelando como corresponde, sino que su participación está dejando muchísimo que desear. Y esto es tristísimo porque si el presidente es pro vida, si la gente de El Salvador es pro vida, bueno, entonces, ¿por qué se está dando esa situación? Bueno, no quiero hablar de más porque no me corresponde, porque hasta el momento no tengo pruebas, porque tengo miedo de estar, al hablar de más, tal vez perjudicar alguna medida que se vaya a tomar en la Corte Interamericana, pero la realidad es que uno puede creer que tiene la situación reconfiada porque tiene un presidente que es pro vida y no sé qué, y de pronto enterarse que se la van a, no quiero decir ser grosera, pero bueno, acá es como que se la van a poner, ¿no? En un par de meses, cuando la Corte Interamericana, por un mal desempeño en la defensa del caso, termine exigiéndole a El Salvador que legalice el aborto. Entonces, me parece que son cosas importantes para tener en cuenta, que muchas veces, uy, se escucha un minuto. Gracias. No sé si la escuchan, es mi perro ladrando. Y es importante trabajar muchísimo en esto. Ahora bien, el tema puntual, creo que llevo media hora hablando de cosas que no tenían nada que ver puntualmente con la charla, pero que me pareció que eran interesantes, con respecto a cuál es el rol de la militancia. En Argentina pudimos aprender un montón de cosas. En primer lugar, que hay que conseguir llegarle a los jóvenes, porque son el sector más vulnerable con respecto a este reclamo, pero además que busca, que es el que más fácil se tienta con el relato abortista, porque el relato abortista te propone que vos no te hagas responsable de nada, que sos un perjudicado, que viva la joda todo el tiempo porque vos nunca fuiste culpable de nada, ¿no? Y es tentador, sobre todo en un momento en el cual sobre los adolescentes y también los jóvenes eh, les estás ofreciendo un modelo que no apoya la responsabilidad en un momento en el cual la responsabilidad tal vez sea el momento de tu vida en el que más en crisis estés, donde más ganas tengas de no hacerte responsable de algo. Y además, otro sector importante son las mujeres. ¿Por qué? Porque bueno, si bien cada vez que se instala el relato del aborto en cualquier país, las mujeres somos las primeras que nos sentimos interpeladas, ya sea porque o nos están defendiendo o porque nos están usando, entonces eso nos llama a movernos. De hecho, por ejemplo, en lo que son las encuestas en Argentina, dentro de las posturas, dentro de la postura en contra, siempre en todas las encuestas, las mujeres tienen las mujeres son las que el grupo, ¿no? Que claramente demuestra que nos moviliza, pero además, por cómo viene siempre el aborto, que viene inserto en el movimiento feminista, en el progresismo, somos muchas veces esas, no me incluyo porque bueno, nunca me pasó, ¿no? Pero hay muchas mujeres que eh, por la situación de vulnerabilidad en la que están, porque tal vez se sienten allegadas a un reclamo al feminismo, terminan comprando el paquete entero. Y en el paquete entero, claramente, viene el aborto. Entonces, creo que son dos espacios, ¿no? Dos sectores que nunca tenemos que descuidar. Porque además muchas veces pasa que por cómo suelen ser los grupos religiosos
que están siempre más volcados al que es más vulnerable, que puede ser la persona en situación de pobreza, los niños en los barrios más humildes, las personas que están en rehabilitación de, no sé, drogas, ese tipo de cosas, los presos, termina dejando de lado a aquellos que cree que están como en mejor situación, porque no necesitan tu ayuda, porque tal vez un joven no necesita un grupo, que un grupo lo vaya a ver todos los fines de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez está en una familia bien, donde no tiene dificultades económicas, donde aparentemente no tiene dificultades académicas. Entonces son como grupos que se van dejando porque las familias se van a encargar. Que es mucho lo que pasó acá, ¿no? Y por eso también el progresismo penetra tanto. Entonces después termina pasando que esos grupos que aparentemente están bien, que suelen ser esas clases medias, se van alejando de toda la cuestión religiosa y no conocen. Y lo cuento porque además yo venía de un ámbito completamente progresista, estudié en una de las escuelas más progresistas de la capital federal de la Argentina, ¿no? Y cuando, cuando uno está inmerso entre esa gente, piensa que el católico, que el joven pro vida, un minutito, en silencio 2 minutos, les voy a tener que pedir después que me den silencio. Ahí está. Estoy en el comedor, les cuento, estoy en el comedor porque es el lugar donde mejor señal de internet hay en mi casa, pero mi perra es una ladradora serial. Entonces medio como que le estoy pidiendo a mi hermana, che, ¿la podés callar? Porque no sé qué. Así que tal vez esas son las molestias. Pero bueno, es eso o que se me trabe más de lo que seguramente ya se me está trabando. Yo venía de un grupo, como les decía, yo venía de un colegio que es de los más progresistas. Y cuando uno está inmerso en esos grupos, eh, la realidad es que tenés una lejanía tan grande de lo que es el católico o incluso de lo que es el provida, que a vos te pueden decir perfectamente, no sé, son hipócritas, no sé qué, digamos, todo un relato que seguramente lo conocen, y lo das por cierto. De hecho, cuando yo decidí empezar a militar por la vida, estando aún inmersa en ese medio, lo primero que pensé fue, bueno, no, pero ¿por qué tengo que buscar un grupo que no sea confesional primero? Yo en ese momento era atea, ¿no? Tengo que buscar un grupo que no sea confesional, porque yo la realidad es que no tengo nada que ver con los pro vida católicos que están en contra del aborto. Porque bueno, ellos lo hacen por cuestiones de fe, yo no tengo nada malo en que lo hagan por cuestiones de fe, pero claramente como yo no creo, no nos vamos a encontrar. Jamás en la vida se me pasó por la cabeza que iba a haber católicos que estuvieran en contra del aborto y que no lo defendieran por una cuestión meramente dogmática. Y ahora yo fui siempre una persona súper desprejuiciada con respecto al católico, no tenía ningún problema en que lo defendieran por fe si era así, pero bueno, yo no me iba a encontrar ahí. Entonces uno va pensando que no tiene tipo puntos en común, y es mucho más difícil llegar al encuentro así. Por eso tenemos que trabajar principalmente en estos sectores. De hecho, en lo que fue el 2018, cuando arrancó todo este tema, a nosotros como movimiento nos costaba un montón llegar a ese sector. Y después de mucho trabajo, después de, por ejemplo, una media sanción en diputados en el 2018, nos empezamos a acercar. Y yo creo que desde lo que venimos trabajando cada vez nos estamos acercando más. Porque de pronto es no solamente mostrarte la imagen de que hay gente que está empoderada, digamos, entre comillas, detesto la palabra, pero bueno, creo que conceptualmente todos entendemos, ¿no? Cuando decimos a gente, estas personas estos jóvenes que se rebelan contra el sistema, que no tienen miedo en decir lo que piensan, que pelean por lo que creen que es justo. Bueno, nosotros tenemos esa gente, no es que el feminismo solamente son, digamos, los justicieros. Y no solamente la tenemos, sino que mientras te muestro ese ideal que querés seguir, te estoy dando la información para que ejercites tu pensamiento crítico y no te puedan después convertir en uno más de la masa que sigue sin saber, que sigue por un relato. Además, cuanto más chicos lo hagamos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a, bueno, vamos, metámonos en las primarias y no sé qué, y hagamos un nivel de militancia que tampoco me parece que sea correcto, pero digamos, cuando los adolescentes empiezan a dar sus primeros pasos en involucrarse en causas políticas, bueno, en ese momento, la verdad es que es ideal que tengamos presencia fuerte
y tengamos no solamente trabajado el salir, repartir volantes, ir a marchas, como digamos, uno se imagina cuando piensa en militancia, sino la cuestión formativa y que tengamos espacios de formación que además, y eso dependerá también de cada realidad social que vivimos, porque bueno, hay lugares donde qué sé yo, en México se lee poco, en Argentina se lee un poquito más, etcétera, pero es importante que estas, digamos que nosotros, nos toca a nosotros rompernos la cabeza para decir cómo hacemos que los jóvenes se formen mucho y digamos de qué manera es la mejor que se las puedo llevar, ¿no? A ver, personalmente yo detesto grabar videos, ¿no? No hablar en vivo, pero grabar video me pone ya de mal humor, porque en general soy re perfeccionista y entonces tengo que grabar las cosas 30 veces y aprendérmelas de memoria porque no me gusta leer. Y entonces, si ya me equivoqué en dos tonterías, como que tengo que volver a grabar las cosas. Entonces, cuando yo grabo un video, así digamos, no sé, para YouTube, algo que dura 5 minutos, tuve 3 horas y media grabando y desgrabando esos 5 minutos para conseguir finalmente eso. No es el medio que más me gusta, pero sé que es uno de los medios más necesarios. Entonces, como es uno de los medios más necesarios, porque la gente generalmente no lee, porque es más permeable en lo que son redes sociales a lo audiovisual, etcétera, tengo que hacer mi mejor esfuerzo para adaptarme a eso. Por más que a mí lo que más me gusta es escribir. Eh, y así, esta causa muchas veces nos va a pedir compromisos y nos va a pedir y nos va a exigir que nos hagamos responsables de cosas que tal vez no nos gustan y que no nos son cómodas. Yo llegué a la vocería y de hecho me hice conocida en un principio por los debates en televisión y no hay nada que deteste más que estar en medios de comunicación. Y en su momento cuando me lo ofrecieron, yo lo acepté con la condición de, bueno, yo voy, la primera vez que me invitaron a un medio, solamente si no consiguen a nadie más, porque a mí esto no me gusta. Sin embargo, bueno, se me da bien y considero que si a uno algo se le da bien, tiene casi la responsabilidad moral de ponerlo al servicio del otro. Y en ese ponerlo al servicio del otro era ponerlo al servicio de la causa pro vida también. Entonces tenemos una causa que nos va a pedir un montón y que nos toca como jóvenes hacernos responsables de esto. Porque también, a ver, ustedes tienen una condición mucho mejor con respecto a lo que es el aborto, ¿no? Acá en Argentina viene mal, pero en cierto punto a mí ya me tocó. Tengo 22 años, cuando yo me empecé a involucrar tenía 19. Y la realidad es que yo viví, digamos, la situación que vivo en la Argentina, ahora y era responsabilidad de los que habían venido antes. Entonces, en ese sentido, como también la de los que habían venido antes, lo que quede a futuro va a ser responsabilidad mía. Y el destino de Guatemala va a ser responsabilidad de ustedes. Y por eso creo que es importante que se involucren, porque la verdad es que también está bueno pensar, bueno, independientemente de lo que yo vivo ahora, ¿en qué país quiero que se críen mis hijos? ¿O qué le quiero dejar a mis nietos? Quiero dejarles una Guatemala que defiende la vida, donde claramente no es permeable en ningún sentido a la cuestión progresista, al aborto, al feminismo ideologizado, a todos estos lobbies internacionales, o quiero dejarle una Guatemala donde esté cada vez peor la situación. O que no te digo una legalización del aborto, pero que sus hijos tengan que vivir situaciones peores a las que vivieron ustedes, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí viene, ¿no?, la responsabilidad que tenemos todos de hacernos cargo de esta situación y poner lo mejor. Más allá de todo eso, de que a veces incluso, igual tal vez lo digo y suena como, meterse en la causa provida es hacerse, no sé, hacer un montón de cosas que no tengo ganas, que la verdad que tengo ganas de salir, yo también tengo ganas de salir, de ir a ver a mis amigos y de vivir de joda, porque ya tengo un montón de cosas con la facultad, con el trabajo, con que no sé qué. Em, la realidad es que tampoco es todo responsabilidad y aburrimiento todo el tiempo, de hecho yo me divierto muchísimo haciendo estas cosas, puedo decir que a mis mejores amigos los encontré gracias a la causa Provida, hay mucha gente que ha encontrado tal vez a su novio o a su pareja y se terminó casando, pero porque la realidad es que no les estoy diciendo, métanse, tipo, en vez de meterse en Tinder, métanse en la causa Provida, pero, pero la realidad es que cuando uno, digamos, no hay felicidad más linda que entregarse al otro, y cuando uno encuentra personas al lado suyo que se emocionan por lo mismo que uno se emociona, que se indignan por lo mismo que uno se indigna, y la realidad es que eso, en definitiva, te va a terminar trayendo cosas buenas a tu vida personal. Porque además también uno muchas veces está este concepto de que esforzarse y que la responsabilidad
es aburrimiento, es pesadez, y la verdad es que, no les digo la cosa, pero en toda mi vida he tenido la suerte de que cada vez que me esforcé y cada vez que me hice más responsable y que me comprometí, que me involucré con algo, ese algo terminó trayendo más cosas buenas. Porque bueno, así funciona, ¿no? Das cosas buenas y el resto viene solo y viene multiplicado. Entonces, si bien tenemos como la... Pues no sé por qué digo si bien. Es como que vieron cada tanto se les pegan algunas muletillas y están como, no sé, insistentes con una palabra que tal vez no va. Si bien no va. Es importante que nos formemos, es importante que nos involucremos, es importante que tengamos un rol activo, es importante también que nos metamos en la política. Porque muchas veces, a ver, la Argentina, ¿cómo llegamos a esta situación? Cuando la gente buena decidió que para qué me iba a meter en la política si la política era mala, entonces me voy a hacer acciones caritativas durante la semana o tal vez me dedico, trabajo de algo que sea entregarse al prójimo, pero que esté alejado de la política. Y el problema es que después terminó habiendo dentro de los cargos, dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo, gente sin ningún tipo de barrera moral o escrúpulo y que después terminó permitiendo que, por ejemplo, en la Argentina se legalizara el aborto. Porque ya no hay barreras, porque lo que importa es el oportunismo, los intereses personales, tal vez un favor o algún rédito económico, y no los principios. Por eso también invitarlos, ¿no? Y tratar de llevarles esta preocupación que creo que tenemos que tener todos patentes de que la esfera política no es algo que podamos abandonar. Si bien yo no soy partidaria de que los jóvenes ocupen puestos, digamos, en el Estado siendo jóvenes, sino que creo que tenemos un gran proceso de formación, lo importante es que estemos preparados y apuntemos a que en algún momento nos va a tocar involucrarnos. Eh, y, y que está bueno. Y por más que a veces la política sea vista como algo oscuro, como algo corrupto, como el lugar del cual muchas veces salen las peores cosas, bueno, podemos hacer que de ese lugar salgan las mejores cosas. Porque la realidad es que si bien yo puedo decidir involucrarme y volcarme al prójimo en una actividad, no sé, en un voluntariado en una ONG, la realidad es que las realidades no se cambian ni para bien ni para mal desde un voluntariado. Se cambian se encarga de hacer las leyes, el que hace las políticas a largo plazo, independientemente de si uno crea que el Estado tiene que ser más grande o más chico. Ese es el rol que tiene el Estado hoy en día. Y yo no puedo permitir, yo digo, yo genérico, ¿no? Ninguno de nosotros puede permitir, o no deberíamos permitir, que esos puestos de decisión tan importantes caigan en manos de gente que no tiene ningún tipo de consideración por la dignidad humana o por el otro, y que sus motivos para estar ahí no son nobles como los nuestros, sino que son bastante inmorales e injustos. Y una cosa más quería resaltarles sobre la importancia esta de la militancia, y es que muchas veces, no sé, uno piensa, bueno, está bien, me quiero meter en la vida o comprometerme con esto, como puede ser con esta causa, a ver, creo que son dos principios aplicables a cualquier otra cosa que uno quiera hacer, ¿no? Pero bueno, pero no, pero tengo que fumarme un libro y la verdad es que a mí no me gusta leer, bueno, más allá de que la formación es algo importante, ¿no? Pero, o tengo que ponerme a grabar videos en YouTube y la verdad es que soy súper tímido y no me da bien hablar. O tengo que, no sé, hacer algo que a mí no me sale, que me cuesta muchísimo tiempo, y la realidad es que la militancia no es solamente eso. Lo interesante de la militancia es que uno puede militar en cualquier lugar y casi, casi que diría de cualquier forma. Entonces, uno puede terminar poniendo aquello en lo que sea bueno al servicio de esa militancia. No sé, por ejemplo, tengo un amigo que edita muy bien y hace flyers, tipo, él estudia publicidad, ¿no? Y uno diría, bueno, pero la publicidad nomás te sirve para hacer, no sé, para promocionar un shampoo en la televisión o en una revista. Y es bueno, como él es muy bueno en publicidad, empezó haciendo flyers, terminó armando una página para difundir que se llama Buena Data, tal vez lo ubican. Y a medida de que fue adquiriendo conocimiento, terminó de pronto un día diciendo, bueno, Lupe, vos necesitas una editorial para sacar tu libro, yo te hago la editorial. No sé cómo, porque nunca hice diseño editorial, porque solamente lo que empezó siendo una tapa y unos dibujitos, digamos, el diseño editorial es mucho más que eso, es decidir tipo
cuánto es el margen que está bueno o no en un libro, el interlineado, el color de las hojas, para que leer sea más fácil. Digamos, algo que no es, si bien está emparentado con lo que él hace, no es exactamente lo que él hacía, que necesitó un poco más de formación. Y bueno, finalmente hoy el libro, mi hermana date cuenta, está hecho por un chico que ni siquiera es publicista, es estudiante de publicidad. ¿Por qué? Porque hubo compromiso en el medio. Porque dijo, bueno, hace falta esto y yo tengo habilidades que me podría, con un poco más de formación, y bueno, las puedo ajustar para conseguir un mejor resultado de esto. Porque siempre el objetivo fue que más jóvenes se formaran a partir de lo que nosotros hacíamos. Porque fue perseguir el ideal este de decir, bueno, en su caso era, Lupe, mi amiga, tiene un libro que acabo de leer y que me parece que está buenísimo, y tenemos que hacer que la mayor cantidad de gente lo conozca y que se difunda y que toda la gente pueda llegar a tener esa información. Porque tal vez así como alguien lee esa información, de pronto lee algo y dice, ah, bueno, yo quiero hacer mi propia investigación sobre esto, sobre un punto que me pareció interesante de lo que dijo Lupe. O porque alguien lea eso y de pronto, no sé, cambie de idea, como el chico que me vino a hablar a la plaza. Son pequeños ejemplos de cómo, a ver, y él es súper tímido, ¿eh? Lo pones a hablar enfrente de un micrófono y sé, creo que empieza a tartamudear o hablaba muy bajito y se pone muy nervioso. Eh, pero es una forma interesante de cómo hacer para poner lo que uno sabe al servicio de la causa, y que cuando es algo que uno sabe, que uno tiene habilidades, la realidad es que el esfuerzo no es tan grande. Mismo puede ser, qué sé yo, un docente está en contacto con 30 chicos, 40 chicos, no sé, depende de la cantidad de cursos que tenga, eh, todos los días, no todos los días, pero bueno, tal vez todas las semanas, y son gente que está en formación y que tal vez está bueno apelar y ayudarlos a que formen un pensamiento crítico. Y no me estoy refiriendo a ir a un curso y bajar línea y decir, bueno, no, porque esto, pero sí acercarles las fuentes, cuestionarles de manera respetuosa y ver cómo hacer para llegar a ellos a ser un docente, aunque no lo parezca, es un vocero y es de los mejores voceros. Porque tiene durante un tiempo sostenido a mucha gente que va cambiando año tras año formándose en el aula. Es un micrófono, un amplificador tremendo. Y tal vez su militancia, nuestra militancia, sea ser docente y a partir de mi lugar en la docencia, llevar este mensaje y contribuir a una sociedad más humanitaria, no solamente en el tema del aborto, sino, digamos, en todo, y hacer que los chicos tengan pensamiento crítico y acercar fuentes y formarlos, y tal vez no es ir a repartir un volante o estar en una marcha, que bueno, que eso tal vez tendríamos que hacerlo un poco por descontado, porque a veces es necesario, los números en las marchas son necesarios, porque después sale la foto y porque después ahí parece que todo se define en una marcha, ¿no? Eh, pero es importante que asumamos esta responsabilidad y veamos, y ahí tocará el ingenio de cada uno, de ver cómo puedo adaptar mi vida a este compromiso que, no sé, yo no los quiero obligar y tampoco decir que no hay libertad, pero un poco en la conciencia nos tiene que hacer ruido que se tiene que convertir un poquito en una obligación. Claro. Y creo que con esto yo termino acá. No sé si se abre espacio a preguntas o... Sí, claro. Acá tenemos ya varias preguntas de varias personas que nos enviaron. Te voy a... Dice Luis Gaitán de Guatemala, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado a la hora de debatir en contra del aborto? Mm, depende de en dónde, eh, pero digamos, si es una discusión de pares, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, una discusión en Twitter, una discusión en la mesa de casa, es que nosotros muchas veces empezamos de atrás, eh, porque no cuestionamos durante muchísimo tiempo y hay mentiras que se dieron por válidas. Por ejemplo, pongo un caso puntual de la Argentina. Nosotros cada vez que queremos debatir sobre aborto, una de las primeras cosas que sale es que todo el mundo, incluso pro vidas, consideran que el aborto en caso de violación es un derecho. Y nadie se cuestiona que esté mal. Pero porque hasta, digamos, socialmente y esto es porque nos dejamos estar durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque no laburamos en hacer la contraria, en desarmar esas mentiras que se venían diciendo. Pero
hay gente que considera que para una mujer que fue violada es casi una prestación de salud mental abortar. Y no, y la evidencia en salud mental dice exactamente lo contrario. Pero bueno, nosotros nos dormimos y en la Argentina, mientras el aborto era ilegal, ¿no? Para la generalidad, hasta hace algunos días, el aborto en caso de violación era un derecho. A pesar de que en el Código Penal figura como delito no punible, pero socialmente era un derecho. Y mentiras como esas tuvimos un montón. Y la verdad es que siento que nos dejamos estar dando tiempo, que para cuando nosotros queríamos discutir si el aborto libre podía o no podía ser legal, bueno, había que empezar a discutir eso. Había que empezar a discutir también que el provida, no sé, no estaba a favor de los femicidios. Había que empezar a discutir que el provida hace cosas por los otros. Que no solamente defiende la vida por nacer. Digamos, empezábamos tan de atrás que había que empezar a decir, bueno, pongámonos de acuerdo en que 2 más 2 es 4, y para recién ahí poder discutir las cosas tal vez más profundas. Y hubo un montón de cosas que tal vez eran del proyecto puntual de legalización del aborto, que nunca llegamos a discutir porque había que desmentir tantas cosas atrás, y además partíamos de una base con tantos prejuicios, que también era mucho más difícil que la otra persona estuviera dispuesta. Y la principal dificultad es el tiempo, porque por lo menos acá nosotros, los medios están sumamente copados por lo que es los medios masivos, ¿no? Por lo que es la postura a favor de la legalización del aborto, que cada vez que entrábamos en un debate era, no sé, hubo un debate en el cual creo que duró media hora, y si de esa media hora los contamos por reloj, yo pude hablar creo que 4 minutos. En total, con todas las intervenciones que había hecho, sumé 4 minutos al aire. Entonces, con poco tiempo se hace muy difícil desarrollar ideas profundas. Eh, yo creo que esas son las principales cosas con las que me encontré yo. Después, con lo que son los argumentos con respecto a favor de la legalización del aborto, les doy una buena, que es, afortunadamente, hasta ahora no me he encontrado con ninguno que sea cierto y son bastante fáciles de desmentir. Desafortunadamente, para el que no le gusta tanto estudiar, va a tener que, bueno, que investigar muchísimo, porque a veces aparece un argumento y uno tiene que ir a buscar y a pedir un informe a una dependencia del Estado para ver si efectivamente es así o no, porque bueno, uno también en esto de la buena fe trata de hablar con la verdad, bueno, del otro lado no les interesa hablar con la verdad, entonces la realidad es que está bueno a la hora de desmentir, y obvio, porque te da la facilidad, ¿no? Uno ya sabe que lo más probable es que se encuentre con una mentira, y en general esas mentiras suelen ser bastante burdas, pero también está bueno, y acá hago una pequeña, digamos, nota al pie, leer la información que presentan las verdes. Porque muchas veces, de hecho, diría que es casi un común denominador, no les digo en Argentina, en América Latina también, que en los Provida, ¿no? De Argentina y de América Latina, no leemos las cosas que ellas ponen en los informes. No leemos sus notas periodísticas, no escuchamos lo que dicen sus principales referentes, casi como si tuviéramos miedo a que o nos fueran a convertir en el medio, o porque ¿por qué voy a perder el tiempo si ya sé que lo que van a decirme es mentira? Pero la realidad es que cuando uno se sienta a escucharlas, se sienta a leerlas, no les hablo de la militante, del militante raso, ¿no? Del que le llega el relato ideologizado y ya está, sino a los principales ideólogos, a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? A las principales organizaciones que generan el relato en el cual después se basa el militante verde raso. Pero cuando uno se pone a leerlo, encuentra un montón de cosas. Yo, por ejemplo, hace un tiempo estaba leyendo un informe de Miles Chile, que es una ONG financiada por la IPPF en Chile, que al final del informe decía lo siguiente: para reducir la cantidad de abortos inducidos en la Argentina, no solo es necesario legalizar las situaciones que llevan perdón, no solamente es necesario legalizar las situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres, y ahora volvamos a analizarlo. Legalizar las situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres. O sea, legalizar toda vulneración de los derechos humanos de las mujeres.
el informe se estaba refiriendo a legalizar el aborto, pero en realidad no sé si es porque alguien lo escribió mal o porque ya está, las cosas, digamos, las decimos así sin ningún problema, pero lo que estaba pidiendo el informe es que para reducir los abortos clandestinos hay que legalizar las situaciones, hay que legalizar las vulneraciones de los derechos humanos. Digamos, y esas cosas, es el final de un informe perdido que no sé, que nadie fue a leer, salvo tal vez yo, y encontró eso. De hecho, me animo a decir que las verdes ni siquiera lo leyeron porque leyeron eso y nadie dijo, che, cambien, esto es una barbaridad lo que está diciendo. Eh, y en Chile tampoco han tenido como la viveza de decir, bueno, miren, esto dice acá, y te puedo correr en un debate con eso. Entonces, como que también invitarlos y a que leamos un poco más lo que dicen las verdes, porque en eso que dicen las verdes sacamos muchas cosas buenas, así como podemos llegar a encontrarnos un furcio tan grande como que de pronto te pidan legalizar las vulneraciones de los derechos humanos, pero más allá de eso, no sé, hay un montón de cosas que realmente que están buenísimas, como estadísticas, dependencias de dónde puedo sacar un dato preciso, que en ese sentido son bastante organizadas para poner la información, a pesar de que mientan y a pesar de que a veces, muchas veces hagan lecturas que no tienen nada que ver. Bueno, desmentir ese relato está buenísimo. Hasta les diré que es casi divertido. Claro, gracias. Acá tengo otra pregunta de Osmar Gamboa. Dice, estimada Lupe, quisiera que aclararas una duda. Dentro del pensamiento liberal se busca preservar el bienestar del individuo, pues este es prioridad, aunque el feto en gestación de la madre está científicamente comprobado que es un ser completamente distinto a su madre respecto a organismo y material genético. Entonces, ¿cómo se puede justificar dentro de la filosofía liberal y desde una postura netamente individualista el no estar a favor del aborto, tomando en cuenta que un embarazo no deseado puede representar un obstáculo en la libertad de un individuo? Muchas gracias por tu atención. Osmar es de Guatemala. Mm, bueno, yo creo que tiene que ver con igual, hagamos la aclaración, yo no soy liberal. Muchas veces la gente cree que soy liberal y no soy liberal. Así que hablo de las pocas cosas que leí sobre el liberalismo. Eh, la liberación, y creo que ni siquiera hay que irse muy lejos. Hay un argumento que me parece que está muy bueno como para ponerlo en consideración, que creo que se lo escuché a Javier Milei en algún momento, que es el hecho de, supongamos que yo te digo, bueno, sí, puedes venir a mi, te vendo un pasaje de avión o te invito a que te subas a mi avión y yo te invité, ¿no? Y en medio del viaje te digo, bueno, ahora bájate porque voy a ejercer mi derecho a la propiedad privada y no quiero que estés arriba. Digamos, eso no es liberalismo. De pronto decirle a una persona a la cual vos invitaste que se baje porque vos en ese momento, en ese preciso momento, querés ejercer tu derecho a la libertad privada. Lo mismo ocurre con un embarazo. En primer lugar, porque bueno, no es el niño el que decide de pronto implantarse cual parásito en el útero de la mujer, sino porque el niño es producto de un acto cometido por dos adultos, una relación sexual, que dio en consecuencia que se haya generado ese niño. Eso en primer lugar, digamos, hay una cuestión, una gran ligación con la responsabilidad y porque también la libertad en sí, para todos los liberales clásicos, los primeros que hablan sobre el liberalismo, no puede ser concebida sin la responsabilidad. Concebir la libertad sin responsabilidad, no estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertinaje. Y en definitiva estamos hablando de la supremacía del más fuerte sobre el más débil, porque siempre el más fuerte va a ser el que imponga su voluntad sobre el más débil, que no es lo que defiende la ideología liberal, porque la ideología liberal considera que si nosotros nos manejamos todos bien, ¿no? Si somos responsables de lo que hacemos, no tendríamos por qué afectar al otro. Y si yo no te afecto a vos, y bueno, vos no me vas a afectar a mí, ¿no? Y entonces así se podría llegar a mantener, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Digamos, no me parece viable en último sentido, ¿no? Pero no, así, por ejemplo, no tendría que existir el Estado, porque yo no te daño y vos no me dañás, y si yo te daño, me hago responsable de que te dañé. Entonces, si la mujer aborta y daña a otro, tiene que hacerse responsable de que dañó. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, porque también existe, por ejemplo, esta postura, como la que tiene Gloria Álvarez, ¿no? De que como todo se rige por el Dios mercado, que yo creo que el mercado sirve para muchísimas cosas, pero claramente no para dirimir cuestiones morales, como todo se rige por el Dios mercado,
la realidad es que cualquier mercado es lícito, ¿no? Yo, con Gloria es tan liberal que no quiere que el Estado pague los abortos y que sea gratuito, pero que haya gente, que haya un mercado de prestadores de servicios de aborto, para que el que lo quiera pagar y el que lo pueda pagar, bueno, lo haga y se rija por las reglas del mercado. Pero hay mercados que no son lícitos. Por ejemplo, un mercado de sicarios no es moralmente correcto, y la misma Gloria Álvarez no estaría a favor de, por ejemplo, un mercado de sicarios, porque hay gente que se está matando una vida, porque en definitiva no se puede ser coherente, ¿no? Yo avalo eso y también, por otro lado, soy liberal. Y por otro lado, porque también hay algo que es importantísimo en la ideología liberal, ¿no? En las corrientes liberales. El liberalismo se basa en tres derechos fundamentales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Si hacemos además un entendimiento bueno de esto, es primero el derecho a la vida, porque para ser libre o para tener propiedad privada, primero hay que estar vivo. Entonces ya si nosotros quebrantamos si volvemos al inicio, no podemos poner en una misma jerarquía el derecho a la libertad que el derecho a la vida. En este caso, en el caso de una mujer embarazada, que por ejemplo podría no estar embarazada ni siquiera por su propia voluntad, bueno, su derecho a la libertad durante un periodo de 9 meses va a estar minimizado con respecto al derecho a la vida del hijo que tiene adentro. Va a primar el derecho a la vida del hijo que lleva adentro. Y bueno, pasados esos 9 meses va a seguir primando el derecho a la vida del hijo, pues esté fuera del útero también, ¿no? Pero más allá de eso, la corriente liberal, y a esto quería ir, se basa en lo que se llama, en lo que es el derecho natural. ¿Por qué? Porque entiende que la vida, la libertad y la propiedad privada son derechos naturales, no son derechos positivos. El derecho positivo es la ley escrita. Entonces, que de pronto un liberal que te diga, yo soy liberal porque estoy a favor del derecho natural para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, no te puede venir a decir que está a favor de la legalización del aborto y que si el aborto se legaliza entonces es moralmente correcto. Porque lo que está defendiendo en definitiva es que el derecho positivo esté por encima del derecho natural. O sea, termina siendo un comunista de cuarta. Eh, Eso, creo, nada más con respecto al liberalismo. Ok, perfecto, muchas gracias, Lupe. Acá tenemos otra, Orlando Carnero Galvez, él nos escribe desde Perú, saludos hasta Perú de Guatemala. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto terapéutico? El aborto terapéutico, el aborto en caso de que la mujer corra riesgo de vida. Bueno, creo que un poco lo comenté, me parece que en lo que es cuanto es legislación, está perfectamente expresado en la legislación de El Salvador, porque incluso está en el caso de necesidad disculpante. Em, pero me parece que es importante tener en cuenta dos cosas. Hasta antes, digamos, sí me parece que la legislación de El Salvador está excelentemente expresada, ¿no? Porque además me gusta cómo está, o sea, que entiendan que el aborto terapéutico entra en eso y no entra como una causal, digamos, me gusta la idea. En la Argentina nosotros teníamos aborto no punible, digamos, a fines prácticos era lo mismo, ¿no? Aborto no punible en caso de que existiera peligro, no riesgo, peligro inminente para la vida de la madre y que no pueda ser evitado de otra manera. Que a mí me parece que incluso así, si no es el ideal, me gusta mucho más como lo tiene El Salvador, incluso así está bien. ¿Y por qué creo que está bien? Que el Estado no puede imponerte que vos mueras para salvar a otro. Bueno, porque es algo que el derecho entendió hace muchísimo tiempo. El derecho es una mínima conducta exigible. Es lo mínimo que te voy a pedir como Estado, a vos ciudadano, que hagas para no afectar a otros o para proteger a otros. Yo no, como Estado no te puedo pedir que seas altruista, pero no te puedo pedir en ninguna circunstancia de la vida que seas altruista. Si hay una balsa con dos personas a la deriva, yo no te puedo pedir que vos mueras para salvar al otro. Obviamente hay un montón de ciudadanos que van a tomar una actitud altruista y van a decir, bueno, porque, no sé, no podría vivir si yo vivo y no lo salvé, o porque, no sé, por 2 millones de razones, decido tomar una actitud altruista. Pero el derecho no te lo puedo exigir, ¿no? So pena de muerte, por ejemplo, so pena de prisión. De muerte no, porque por suerte en la Argentina pena de muerte no existe, pero so pena de prisión. Así que a mí me parece que esté bien que sea así, porque bueno,
es entender al hombre, ¿no? Hay cosas que no te las puedo pedir. Y que además entiendo que cuando se trata de esas situaciones tan complejas, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga que matar a otra o que tenga que dejar morir a otra para salvarse, eh, el, el cargo de conciencia que va a tener la persona de por vida por haber hecho eso es suficiente pena, digamos. Por más que los objetos morales sean distintos, ¿no? Si alguien se muere mientras yo estaba intentando salvarme, o si maté a alguien para salvarme, o si maté a alguien y no para salvarme, la realidad es que naturalmente la persona va a vivir con una culpa porque siempre va a estar ese, ¿por qué me salvé yo y por qué no se salvó otro? Lo planteaban, por ejemplo, a ver, nunca me acuerdo quién es el autor, un texto que leí cuando cursaba filosofía en la facultad, la materia, ¿no? Sobre un judío que estuvo en un campo de concentración y que cuando terminó todo eso, a pesar de que él entendía perfectamente que las cosas que él había hecho en el campo las había hecho para salvarse y que no tenía otra, otra posibilidad, y a pesar de que no había matado a nadie en el campo de concentración, muchas veces, estando fuera del campo, se sintió culpable con compañeros suyos de adentro por no haber actuado de la mejor manera posible. La mejor manera posible a veces había sido darles un vaso de agua. Entonces, la realidad es que esas manchas en nosotros van a quedar eh, y, y bueno, la persona va a tener que seguir conviviendo con eso y buscar cuál es la mejor manera que tiene de convivir con eso en esas situaciones complejísimas. Independientemente de eso, una última salvedad que hago es que el aborto, para salvar digo, por peligro de vida de la madre que no pueda ser evitado de otras formas, es un ínfimo porcentaje. En Uruguay es menos del 0,01% de los de las razones por las cuales se accede al aborto, y cada vez con el avance de la ciencia son cada vez menos las circunstancias. Entonces la verdad es que, no sé, tal vez en un plano filosófico se pueden discutir. Para mí la respuesta es clara, el Estado no te puede exigir una actitud altruista, eh, pero la realidad es que muchas veces se la presenta desde el lado abortista como la causal, cuando la realidad es que para mí lo que es importante apuntar ahí es que la persona está tratando de justificar una generalidad de los casos refiriéndose a el menos del 0,01%, porque sabe que no puede justificar la generalidad y entonces tiene que ir al caso particular, a la excepción, al caso mínimo, para justificar algo que, bueno, que en el fondo también está aceptando que es una aberración y que no tiene argumentos. Perfecto, muchas gracias, Lupe. Y la última, de mí Alejandra Márquez Pérez, ella nos escribe desde México. ¿Para qué usan el dinero los movimientos proabortos que reciben por parte de IPF? Bueno, hay una nota que sacó la IPPF el 30 de diciembre del 2020, después de que se legalizara el aborto en nuestro país, que dice, eh, antes de hablar de esto, en los reportes financieros no dice para qué se usa la plata. O sea, dice se destina tanta plata a tanto lugar y ya está. Después hay una serie de objetivos generales. La IPPF no solamente se encarga de proveer abortos, sino que, y entre comillas, da servicios de medicina obstétrica y ginecológica. En realidad, su negocio no se basa en eso y la realidad es que los ingresos que tiene por eso son mínimos. Pero bueno, uno podría llegar a decir que no, que la IPPF en realidad se encarga de, no sé, hacer ecografías y acompañar embarazos, que a fines ciertos no es real. Nosotros, realmente cuando uno ve esa cantidad de plata, después ve que las organizaciones que reciben ese dinero son las principales promotoras del aborto en los países donde se quiere legalizar, y bueno, es un poquito de lógica nomás y decir, bueno, claramente le están pagando para imponer el reclamo. Pero la realidad es, bueno, la realidad no, eso también es real, pero hasta ahí, hasta ese punto es una intuición tal vez que no está confirmada. El 30 de diciembre de 2020, después de que nosotros dijéramos 2 millones de veces que la IPPF le había destinado tanta plata a estas organizaciones, no sé qué, incluso en las audiencias públicas increpamos a los referentes de estas organizaciones que habían ido a hablar al Congreso y les dijimos, ustedes recibieron tanta plata para imponer el aborto. No, nosotros no recibimos esa plata para imponer el aborto, para investigaciones, etcétera, como digamos, se dedicaron a mandar frutos y tratar de excusarse. El 30 de diciembre, ahora sí, del 2020, luego de la legalización del aborto, la IPPF sacó una nota en su página web diciendo que estaban muy contentos de que la Argentina finalmente legalizara el aborto,
y que durante 15 años, que era lo que el tiempo que nosotros teníamos registrados, durante 15 años han destinado fondos a distintas organizaciones dentro de Argentina, a más de 20 organizaciones, para que legalizaran, para imponer la legalización del aborto. Y esto es mediante campañas, mediante series de televisión, repartir cartelería, repartir folletos, hacer cartelería en la vía pública. ¿Qué más? Otra más me había ocurrido. Dije series de televisión, creo que sí. Hacer intervenciones en la vía pública, como por ejemplo esas donde aparecen todas disfrazadas del cuento de la criada, donde aparecen los ramos de la deshonra, creo que, no me acuerdo en qué país fue que hicieron lo de los ramos de la deshonra, que son ramitos de perejil colgados, como que, mira, porque las mujeres se mueren abortando con perejil, digamos, es variadísimo. Pero además, en países como por ejemplo en Bolivia, una de las organizaciones que financia la IPPF es el CIES, Centro de no sé qué y Sexualidad. Las siglas son CIES, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del centro. Tiene 19 clínicas proveedoras de aborto en 7 distritos en Bolivia. Y bueno, es esperable que también se financie para eso. Acá en la Argentina hace un tiempo salió en un video en una cámara oculta que hizo Faro Films, que Casa Fusa, que era supuestamente una organización que se encargaba de un montón de cosas, pero no de aborto, a la cual la IPP financiaba, realizaba abortos clandestinos. Y está la cámara oculta donde se ve cómo la empleada de Casa Fusa le hace firmar hasta un contrato y todas estas cosas, y le da las pastillas de misoprostol y le indica a la chica cómo hacerse un aborto clandestino. Entonces, la realidad es que la razón por la cual se baja el dinero es principalmente para imponer el aborto legal, pero además muchas veces para proveer abortos. Sean o no legales, como tú decías, con esa última organización que les daba las pastillas de misoprostol. Bueno, gracias por responder las preguntas, Lupe. Ahorita vamos con el tweet ganador del libro digital. Es Naomi Azanet Santos. Ella tuiteó: todos podemos aportar algo para la militancia pro vida. Taguea a AFI Joven, te taguea a ti, @Lupencia B, y el hashtag LupeBatean. Bueno, espero que lo disfruten. Felicidades a Naomi. Perfecto, entonces te dejo con mi compañera Isabela. Gracias por tu tiempo, Lupe. Buenísimo. Antes de dar el anuncio final y el último agradecimiento a Lupe, antes que se nos vaya, no queremos todavía que se termine, pero también en Argentina, imagínense, son las 10:30 de la noche, así que yo creo que ya la tenemos que dejar descansar. Pero antes de eso, Leonel Valenzuela también va a dar una pequeña despedida, quien fue el portavoz del evento. No me dejaba. Buenas noches a todos, Lupe, de verdad, gracias por estar con nosotros y por compartirnos tu conocimiento, de verdad, y así que por tu esfuerzo y realmente ya a estas alturas tratar prácticamente de venir y añadir algo es complicado porque ya lo dijiste todo y entonces, no sé, voy a robarme las palabras que escuché en su momento de mi compañera Isabel Hernández y ella decía algo muy interesante. La victoria es nuestra porque la verdad está de nuestro lado. Y es un hecho porque el movimiento de pañuelo verde pues prácticamente tiene todo a su favor. Medios de comunicación, redes sociales, financiamiento, organizaciones políticas, multinacionales, miles de cosas. Y pues prácticamente están ávidos de querer apagar esa llama de amor y de principios que es la familia, porque al final de cuentas sabemos que ese es su objetivo, apagar esa llama que tanto se estorba. Y en síntesis, pues hoy los que estamos acá somos un muro de contención que defiende la vida, la familia y la libertad, sobre todo con la verdad. Pero esa verdad hay que trabajarla, hay que defenderla y hay que defenderla y meterla en la cabeza y en el corazón de las personas para que pues
tengan ahí sí que las convicciones suficientes para rechazar estas ideologías que son tan nocivas para nuestra sociedad, así como tú hiciste a través de tu libro. Yo creo que has hecho, pues, mira, prácticamente todos los que estamos acá porque en su momento te conocemos y nos has servido de inspiración. Yo creo que si todos nos comprometemos realmente en esta causa, imagínense lo que Lupe ha hecho en pocos años, cuánto no podríamos hacer nosotros si realmente nos comprometiéramos un poco más. Y pues no se presionen, no todos tenemos el talento de Lupe en este caso. Todos desde nuestra trinchera podemos aportar en algo. Tenemos una posición para influir para las demás personas y pues esta lucha realmente vale la pena, vale la vida, porque no solo nos estamos jugando nuestro presente, sino estamos jugando el futuro de muchas generaciones. Y ahí sí que puede que un día nos censuren de todos lados, nos censuren de los medios, incluso nos voten las reuniones por Zoom y pues nos va a tocar, ahí sí que nos va a tocar salir y de persona en persona, divulgar nuestras ideas, como hacían los antiguos filósofos, ponían en las plazas a divulgar todo. Yo creo que no estamos tan lejos de eso. Yo quisiera que no pase, pero es muy probable que pase, entonces váyanse preparando para eso y pues realmente no nos podemos quedar viendo esta lucha, sino debemos ser parte de ella desde donde podamos aportar. Gracias, Lupe, y gracias a todos por su tiempo. Excelente. Bueno, creo que Leonel dio ya una excelente conclusión de todo lo que habló nuestra querida Lupe. Entonces, solo dos anuncios, uno para Lupe y otro para el público. A Lupe, pues lo menos que podemos hacer es mandarle un diploma de reconocimiento en nombre de todo AFI, así que por ahí te va a llegar tu diploma, ¿verdad? Con todo nuestro cariño. En circunstancias normales, pues te daríamos aquí tamalitos, galletas, así cosas de nuestro país. Esperemos que en un futuro lo podamos hacer realidad, pero de verdad de todo corazón. Me lo agendo. Sí, por favor, ni bien pasa esto del COVID y lo programamos. Y antes que se nos vayan, pues agradecerles a las 215 personas que nos oyeron por Facebook y a las 80, casi 90 que estuvieron en el Zoom. Así que vamos a dejar una evidencia de este día histórico para Guatemala con una foto que va a tomar nuestra querida Sofi Chavarría. Así que quien quiera y pueda, ¿verdad? Tal vez hay alguien en el trabajo, por favor ponga su cámara. Ahí estamos. Qué lindos. Tú nos decís. Va, solo sonrían, es que no tenía audio, perdón. Sonrían todos, porfa. Súper, espérenme, que son varias páginas. ¡Ey, qué montón, qué alegre! Sigan sonriendo. Listo. Evidenciado, Isa. Eso. Pues qué alegre. Bueno. Esto nos dio gasolina para seguir adelante. Así que Lupe, no sé si quieres decirnos algo antes de... Sí, agradecerles porque a veces que me está escuchando, o sea, yo no sé si me daría la cabeza para, no sé, salir de trabajar, por ejemplo, y para escuchar una charla por Zoom, deben estar probablemente muy cansados, y además es 1 hora y media casi, así que bueno, mil gracias por eso, pero sobre todo por tener esas ganas de comprometerse y de abrirme el espacio y organizar la charla y toda la logística que seguramente llevo alrededor. Así que mil gracias a todos. No, gracias a ti. Todos pongan los aplausos. Excelente. Y nada, Lupe, pues contás con nuestro apoyo, nuestras oraciones y te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo desde acá. Igualmente, un beso grande y parto. Chau, chau. Adiós. Feliz noche. Gracias, Lupe.